¿Qué más? Creo que habíamos quedado como por esta parte, ¿no? Em, Sí, ¿Verdad? La parte de Rosalind Franklin y que le robaron un poco los experimentos para... sí se me escucha. Un toque. Sí se escucha. Sí, yo sí escucho. Ok, es que estoy probando los audífonos, entonces no sabía si me estaban sirviendo o no. Ok. Ok, sí, perfecto. Em, bueno, entonces estábamos hablando también de que como parte de los fundamentos químicos sobre eh, la vida pues está constituida en un 99% por cuatro elementos, ¿verdad? Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. Y esto, por supuesto, está basado como en la gran capacidad de concatenación que tiene el carbono, ¿verdad? Es decir, em, no se trata como de una compleja composición en términos de átomos, sino en términos de cómo están estructurados, de cómo están enlazados ellos entre sí, ¿verdad? Profe, tengo una pregunta. Dime, ¿Usted tiene un segundo nombre? ¿por qué? No, no, porque mi papá me acaba de decir que se parece a alguien que conocía, entonces no sé si eres tú. Dice que se llamaba David, creo que es, no sé. ¿Cómo se No, llama? Daniel, algo así. I don't know. no. Ok, entonces no. Todo bien. Está bien. Bueno, luego también tenemos la parte energética, la parte de cómo están o cómo se distribuye, digamos, las entalpías de enlace en los diferentes compuestos. Eh, Esto es importante porque las moléculas orgánicas, por una parte, pues hay funciones de almacenamiento de energía y también pues hay funciones estructurales y funciones enzimáticas y demás, pero por decirlo de alguna manera, la conversión de unas moléculas en otras eh, está, está influenciada por esto, ¿verdad? Por cómo la energía este, de las moléculas influye. Creo que si no están, es que no encuentro el botón si no están conversando, se podrían silenciar. Vamos a ver. No, no es esta. Bueno, creo que ya está bien. Es que había un ruidillo por ahí. Bueno, esto en cuanto a la parte, es importante, digamos, la parte de la termodinámica de las reacciones también, y de la termodinámica, pues, de los enlaces, porque esto también me influye sobre qué reacciones van a ser espontáneas y qué reacciones no van a serlo, ¿verdad? Y esto, pues, de ahí es importante. Eh, Vamos a ver, en cuanto a también sales inorgánicas y esto, eh, se encuentran muchas a nivel de trazas, dice que constituyen hasta un 3%. Si no les calzan los números, que el anterior decía que eran 99% de los otros elementos, pues siempre es como un rango, ¿verdad? Esto depende, pero digamos que podrían ser hasta un 3% de sales inorgánicas. Em, Tenemos 29 elementos que aparecen, em, entre ellos
Hay 5 que son muy importantes, calcio, potasio, sodio, magnesio, cloro. Juegan un conjunto de roles en centros de enzimas, ¿verdad? En estabilizar algún tipo de moléculas con cargas, los mismos procesos de comunicación entre células, ¿verdad? También, bueno, hay toda una parte como del equilibrio de iones que tiene que ver también con qué ocurre, por ejemplo, en el suelo, ¿verdad? Sabemos que las plantas absorben una cantidad de iones, de minerales del suelo. De alguna manera, eh, estos pasan a los animales y así sucesivamente, ¿verdad? Hay algunos de ellos, como el caso del nitrógeno, que también están en equilibrios con lo que hay en la atmósfera, ¿verdad? Pero hay algunos iones, como por ejemplo calcio, magnesio, fósforo, que no los vamos a encontrar en fase gaseosa. Sí, Sofía. Profe, vieras que en el token que dijimos lo de la termodinámica de los enlaces, ¿a qué se refiere con esa temperatura que está a la par de las reacciones? O sea, porque lo de la espontaneidad es con lo de la energía de Gibbs, pero esa es la H, no, es, no la G. Entonces, No es temperatura, es sí, sí, entalpía. perdón, es que no lo había visto la entropía. Ujú. ¿En Sí, ese toque a qué se refiere? es decir, la energía libre de Gibbs se basa en una parte que depende de la entalpía y una parte que depende de la entropía, ¿verdad? En cuanto a la parte de la entropía, más que más que el asunto de la generación de gases, del número de moléculas y de esto que participa, digamos, como en el, como en que haya más desorden o menos desorden, eh, la otra, la otra parte que tal vez es el componente variable más fundamental se relaciona con la energía de los enlaces, ¿verdad? Si queremos sintetizar una molécula que, que requiere más energía de enlace, digámoslo así, debemos aportar usualmente como poder reductor, eh, pues más energía para la biosíntesis. Y por el contrario, si si vamos a pasar a procesos oxidativos, usualmente tenemos más bien la liberación de esa energía. Un segundito. También tenemos algunos átomos más complejos, como por ejemplo el hierro de la hemoglobina, ¿verdad? El hierro es un centro que está pues en esa proteína y que es importantísimo porque el acomplejamiento del oxígeno para el transporte en la sangre está mediado por el átomo de hierro, ¿verdad? Entonces, también sí hay otros cationes que aunque estén en una muy pequeña concentración, juegan un rol importantísimo, ¿verdad? Luego, por ejemplo, si pensamos, esto es como los componentes de una E. coli. Si yo pienso en cuanto al porcentaje de peso, digamos, un 70%, diríamos es agua, que es una sola molécula, ¿verdad? Un 15% serían proteínas, pero estas proteínas sí son cualquier cantidad de proteínas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, aquí que es como un estimado, 3.000 diferentes proteínas, ¿verdad? Ácidos nucleicos, pues en el caso em, el ADN dice, es aproximadamente un 1%,
Y en el caso de una E. coli es uno solo, porque es un solo cromosoma circular, ¿verdad? Y a partir de ese único cromosoma circular se generan ARNs, ¿verdad? Que dice que suman hasta un 6% en peso de la molécula, que llegan a ser más de 3000, muy asociado a las proteínas, ¿verdad? En principio, cada gen pues codificaría para un ARN y cada ARN para una proteína, ¿verdad? Ajá. Profe, en este toque, ¿por qué es importante saber los componentes de la E. coli, digamos, qué tiene que ver con el fundamento químico? Es un ejemplo, nada más, no es como que ustedes tengan que aprender que el peso que tiene un 70% en agua o ese tipo de cosas. Eh, es un ejemplo como para entender la diversidad de la composición química de un organismo. La E. coli, pues porque es un organismo relativamente sencillo y relativamente fácil de estudiar, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Como un ejemplo como un organismo modelo de las bacterias, que es pues uno de los organismos más sencillos, ¿verdad? En cuanto a la parte genética, es de los más fáciles de estudiar porque es una única célula, un único cromosoma. eh, Además es bien abundante y es bien, pues sencillo, ¿verdad? Es una gram negativa, además, que es fácil como de accesar, como de la membrana de penetrar para realizar cierto tipo de estudios. Pero es un ejemplo solamente, ¿verdad? Por ejemplo, acá habla de que polisacáridos tendría un 3% y son como unas 5 especies. Sí, relativamente. Muchos de los polisacáridos están como en el exterior y son los responsables de la formación del biofilm, ¿verdad? La parte de lípidos como un 2%, dice que son como unas 20 especies también. Hay una diversidad de lípidos que generan eh, fundamentalmente componentes de la membrana, ¿verdad? Pero también hay otros. Ahí dice como subunidades monoméricas e intermediarios como un 2%, ¿verdad? Y tendríamos como unas 500. Y sales inorgánicas como un 1% y tendríamos también una cierta cantidad. Entonces ustedes ven bueno, después del agua hay un conjunto de compuestos orgánicos que son la gran mayoría y tienen diversidad. Y la parte em, de las proteínas, que viene siendo bien importante porque se responsabilizan de la biosíntesis de prácticamente todos los demás. Y, y además funciones de estructura ¿verdad? Y funciones de catálisis. Sí, perdón. En este caso, ¿a qué se refiere con especies moleculares? Por Con... ejemplo, de intermediarios, digamos, aminoácidos, o por ejemplo, eh, tenemos, no sé, acetilcoenzima A, o tenemos succinato, o tenemos un conjunto de sustancias que están ahí que no son ninguna de las que están mencionadas ahí, sino que son moléculas intermedias en parte del metabolismo. Sí, Ah, sí, profe, muchas gracias. ok. Eh, Hay una cantidad de grupos funcionales que son importantes, ¿verdad? Esto nada más como recordatorio de lo que ustedes ya saben y vieron en química orgánica, ¿verdad? Tenemos grupos alcoholes, grupos carboxilos, tioles, sales de amonio, cetonas, aldehídos, aminas. Eh, Hay algunos grupos de fósforo también que aparecen mucho en los compuestos orgánicos que tal vez no son tan frecuentes en la química orgánica. Los de azufre también aparecen mucho, especialmente en residuos de proteínas.
¿verdad? Pues sí. Grupos también éster, éter, amida. Ésteres de fosfato y anhidros fosfóricos aparecen por montones, tienen importancia en la parte energética. Ajá. En este caso, ¿qué significa que no, los enlaces sean como onditas? Eh, es como por no poner el R aquí, es la misma cosa, como decir que esto está pegado a algo. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una molécula como el acetilcoenzima A, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de grupos funcionales en una sola molécula, ¿verdad? Podemos ver un tioéster, es pues un éster, pero que en lugar de venir de un carboxilo y un alcohol, vienen de un carboxilo y un tiol, ¿verdad? Tenemos un grupo amida, perdón, varios grupos amida, un grupo hidroxilo, anhidros fosfóricos, este tipo de anillos que se llaman em, imidazoles, aminos y grupos fosforilos también. En realidad este es un fosfato si uno agarrara este oxígeno también, pero esta parte de afuera, digamos, sería un grupo fosforilo. Eh, Luego, forman una cantidad grande de macromoléculas o polímeros, ¿verdad? Como podríamos pensar en la imagen de la derecha, que es pues una doble hélice de ADN, ¿verdad? O en la imagen de la izquierda, que es como un polisacárido, que vamos a ver, ese parece que es como glicógeno, ¿verdad? Y luego que esto está em, interrelacionado en una maraña de reacciones enormes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un resumen de las principales rutas metabólicas. Entonces, ustedes pueden ver cómo está todo esto conectado. Entonces, para la segunda parte del curso, especialmente cuando veamos la parte de metabolismo, sería como que le hiciéramos suma a un pequeño cuadrito de ese y estudiáramos esa parte, ¿verdad? Después le hiciéramos suma a otro cuadrito y estudiáramos esa segunda parte. Y finalmente, conforme vamos avanzando, todo se va interrelacionando. Y por supuesto, no vamos a ver tantas como las que están acá, ¿verdad? No nos alcanzaría el curso, pero sí vamos a ver al menos las rutas metabólicas principales, ¿verdad? Hay un cierto tipo de compuestos que son, bueno, hidrófilos o afines al agua, ¿verdad? Hay algunos que son hidrófobos, que son solubles en grasas, y hay unos que son anfipáticos, que tienen tanto una parte que es afín al agua como una parte que no lo es. Eh, la relación de este tipo em, o de las fuerzas intermoleculares relacionadas con este tipo de estructuras tiene que ver muchas veces con cómo las moléculas se agrupan de una manera tridimensional, ¿verdad? Otra vez, regresamos a la parte de la termodinámica, las entalpías, ¿verdad? Asociadas a los enlaces, a la energía de los enlaces, las entropías que están relacionadas con la reversibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, con la generación de gas, con la generación de más números de moles, y la energía libre de Gibbs, que como ustedes recordarán, también nos dice si una reacción es eh, exergónica, por decir, ¿cómo decir? Es un término más genérico que decir exotérmica. Es decir, una reacción exergónica es una reacción que en general libera energía y una reacción endergónica es una reacción que en general consume energía, ¿verdad? Y la parte de la espontaneidad, cuando tenemos, digamos, procesos en las células que no serían espontáneos,
Algunas veces hay algunas enzimas que logran hacer la reacción, pero con un suministro de energía. Y esa energía es energía química que puede venir de un ATP o de algún tipo de proceso reductor, como ya veremos más adelante. ¿Verdad? Como ustedes recordarán, bueno, esa es una reacción nada biológica, ¿verdad? Pero ustedes recordarán también hay una relación entre la parte cinética y la parte termodinámica, que tiene que ver con la energía de los estados de transición. En ese sentido, la parte enzimática es importantísima porque hay muchos procesos de estos que a escala, digamos, de laboratorio serían muy complicados, pero que las enzimas logran disminuir la energía asociada a los estados de transición y logran hacerlas ocurrir. Luego recordarán ustedes, hablábamos, los genes se codifican para el ARN y a su vez para las proteínas. Para digamos, lo que está codificado en el gen, por decirlo así, es la estructura primaria. Sin embargo, en las condiciones celulares y en la forma en la que se va biosintetizando la proteína, se va agrupando, algunas veces incluso juntando algunas de las subunidades para generar una estructura en 3 dimensiones. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el número 3? Digamos, es que el fundamento genético es el 4. Y yo me acuerdo de que cuando estábamos como por fundamentos Físicos. físicos. Ah, ok. Y verás que no entendí eso bien del fundamento físico, pero por el diagrama de energía, el que está como el circulito, que es cuando, ay, si hay de un lado y hay del otro, como que se quitaban, o no me acuerdo cómo era, pero algo así, eso no me acuerdo. No, ese sí, Hay que es lo de la energía que se ocupa y todo, sí, porque era con lo de las enzimas, creo que era, que se ocupaba menos energía para hacer ciertos procesos, pero lo que está aquí a la par, esas reacciones, no me acuerdo bien cómo se... esto. No, lo que está del otro lado. Esto. Yes, eso. Digamos, esta es una reacción de halogenación, ¿verdad? Es una de las primeras reacciones del curso de orgánica. Si ustedes recuerdan, bueno, inicialmente se hacía la generación de un radical, que por ejemplo, si uno tiene cloro 2 con luz ultravioleta, se genera el radical cloro. El radical cloro venía y le robaba un electrón al metano, generando ácido clorhídrico y radical metilo. Este radical le robaba un cloro, generando uno de los productos, el otro de los productos, ¿verdad? Clorometano y el, el cloro radical, el cloro punto, y a su vez volvía a ser la primera reacción. Entonces, el hecho de que sean dos reacciones significa que hay dos estados de transición. Algunas veces en las reacciones biológicas, digamos, si por ejemplo uno ve el producto final, el delta G dice que esta reacción es espontánea. Sin embargo, la energía del estado de transición es muy alta y significa que si uno no ha aportado la energía necesaria para generar estos radicales, este proceso no va a ocurrir, ¿verdad? Esta es una montaña, digamos, que muy alta de escalar. ¿Se les pegó a todos? Yo sí lo escuché Prefieres bien, que profe. no se escuchó bien. ¿Qué dijeron a todos? ¿Los demás sí me escucharon o no me escucharon? Sí, yo sí lo escuché bien. Sí lo escuchamos, profe. Yo creo que es Yo el sí. Yo tuyo. no, profe. Creo que es el tuyo porque te oí cortada también. Bueno, profe, ¿lo puedes repetir rápidamente? Es que de verdad no escuché, perdón por el Sí. internet. Esto es como una montaña, digámoslo así. Hay que llegar a la energía de este nivel intermediario que es alto.
Algunas veces, las enzimas lo que hacen es agarrar una molécula y ubicarla en el campo del sitio activo. Entonces ya ahí la tenemos fija. Entonces hay una cantidad de variables energéticas que están asociadas al movimiento y a los choques, digamos, espontáneos en diferentes direcciones que ya no ocurren. Eso hace que esta montaña de energía sea más pequeña, ¿verdad? Entonces algunas veces, e incluso generando más intermediarios puede ser, se hace que esta montaña de energía sea más pequeñita. Entonces, si uno ve aquí el proceso global es exergónico, es decir, el proceso libera energía. Entonces, el hecho de tener una ruta cinética en la cual no se requiera tanta energía para generar los intermediarios, me hace el proceso mucho más espontáneo, ¿verdad? Es decir, no espontáneo, sino mucho más cinéticamente posible. Es decir, el asunto con la cinética es, por ejemplo, como el ejemplo clásico es el del diamante. El diamante se transforma espontáneamente en carbón, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted tiene un anillo de diamante, ese anillo se va a transformar en carbón algún día. Pero ese proceso cinéticamente es tan desfavorable que el anillo se lo pueden encontrar sus tataranietos que va a seguir siendo diamante, ¿verdad? Entonces por ahí es por donde anda el asunto. Es decir, puede que un proceso, la termodinámica lo favorezca, pero la cinética no. Entonces, en algunas ocasiones, las enzimas nos ayudan a hacer cinéticamente posibles este tipo de procesos. Vamos a ver. Luego, en cuanto a la parte evolutiva, por supuesto, se relaciona con el genoma, ¿verdad? Digámoslo así, aleatoriamente ocurre que algunas veces en el ADN ocurre una mutación, ¿verdad? Aparece un gen que es diferente y entonces aquí ya tengo la cadena sin modificar, tal vez en alguna generación de las descendientes de este primer organismo, y tengo una modificada en la que apareció la mutación, ¿verdad? De esta rama, digámoslo así, podría ocurrir una segunda mutación, ¿verdad? Entonces ya tengo dos, una que era igual a esta, ¿verdad? Y una con dos modificaciones, y así sucesivamente. Entonces va haciendo como un árbol, donde esas variaciones genéticas van apareciendo y van quedando, como decir, guardadas en el material genético, ¿verdad? Luego, algunos procesos de selección harán que algunas de estas mutaciones tal vez le confieran a los organismos una mayor posibilidad de sobrevivir en un medio, ¿verdad? Mientras que otras de esas mutaciones tal vez no la hagan. Entonces, hay algunas de esas mutaciones que posiblemente tiendan a persistir y otras de ellas que tiendan a desaparecer. También otra de las cosas sobre el origen de la vida que se ha logrado probar es que cuando se han mezclado algunos de los gases en condiciones semejantes a las que se presumía que existían en la Tierra muchísimos años atrás, se han logrado ver a nivel de laboratorio, digámoslo así, la formación de algunas de las biomoléculas, ¿verdad? De las biomoléculas más simples. ¿Quién dice algo por acá? Ok.
Em, un ejemplo, por ejemplo, acá hay este gen que es una exoquinasa, ¿verdad? Entonces dice que hay un error extraño en la replicación que lo que hace es duplicar el gen exoquinasa, ¿verdad? Entonces ahora, en una generación descendiente, algunos tienen dos genes exoquinasa en el cromosoma, ¿verdad? Y alguna extraña mutación apareció en uno de ellos y generó que ahora esas dos exoquinasas, una de ellas es diferente a la otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la función original de este gen exoquinasa, aquí ustedes lo pueden ver en la imagen esta de la izquierda, teníamos el ATP y la glucosa, y se convertía en glucosa 6-fosfato y ADP, es decir, la enzima hacía la fosforilación de la glucosa, ¿verdad? Y dice por aquí abajo que la galactosa no era sustrato. Pues por esta mutación que apareció, que es que sencillamente una base del ADN es distinta, eso significa que algún aminoácido es distinto y tal vez ese aminoácido estaba cerca del sitio activo y modifica un poco la forma del sitio activo, es decir, que ahora la interacción con las moléculas es un poquito diferente y ahora en lugar de reconocer la glucosa, reconoce la galactosa, ¿verdad? Entonces, este segundo organismo tiene la posibilidad de tener una exoquinasa que fosforile galactosa también. Ahora bien, ¿es esto bueno o es esto malo? Pues si la galactosa fosforilada tiene alguna función biológica, esto le va a dar a ese organismo una mayor posibilidad de sobrevivir, ¿verdad? O vamos a ver, si esto le permite, por ejemplo, incorporar la galactosa directamente al metabolismo y tal vez el microorganismo vive en un ambiente en el cual tenga alguna fuente de galactosa, pues entonces esta mutación por supuesto que va a ser un factor que le va a ayudar en la supervivencia. Sí, Sofía. Prof, en este caso, ¿es de una bacteria o de un ser humano? Porque si Eh, fuera el caso, yo creo que se podría utilizar para, por ejemplo, la gente que no puede consumir leche, pueda volver a consumir leche. No sé, es una cosa extraña que pensé y I don't know. es como, digamos, no por la manera en que está planteado parece ser en una bacteria. Ajá. Pero estamos hablando de algo que ocurre evolutivamente, Ujú. ¿de acuerdo? O sea, que ocurre naturalmente, no de De algo. que es un tipo de, entre comillas, error que al final ayuda al Ese tipo de bichito a errores, sobrevivir más. correcto, ese tipo de errores es en lo que se basa la evolución, Ajá. en que Ok. algunos de estos errores, digámoslo así, nos van a dar una mayor ventaja para sobrevivir y algunos de ellos nos van a dar una menor ventaja. Ok, entonces cuando estamos viendo de los fundamentos evolutivos, nos referimos más que todo a las mutaciones. Sí, a la parte evolutiva. El, el- la parte evolutiva tiene que ver con cómo el ADN se va modificando a través del tiempo y esto tiene que ver con errores que ocurren en la replicación del ADN. Profe, entonces, ¿por qué en este caso se toman como fundamentos evolutivos y no genéticos? Es que está muy relacionada una cosa con la otra. Ok, está bien. Profe, una pregunta. Ujú. La mutada, ¿solo puedo usar como sustrato la galactosa o también la glucosa? O sea, ¿puedo usar ambas o por la mutación ya solo puedo usar la galactosa? Eh, no, no, digamos, el ejemplo es muy genérico como para decir eso, pero podría pasar
que la mutación le diera la habilidad de ser una enzima más promiscua, por decirlo de alguna manera, que reconozca ambos sustratos, o que reconozca incluso una mayor gama de sustratos, o podría ser que la mutación le quite la habilidad de unirse a la glucosa y le dé la de unirse a la galactosa. O al menos, digamos que la afinidad por la glucosa sea muy baja y la afinidad por la galactosa sea muy alta. Algunas veces, por ejemplo, cuando uno hace ingeniería genética con bacterias, uno sabe, digamos, se logra hacer como un diseño racional, ¿no? del sitio activo, y uno sabe, bueno, tales aminoácidos son los que están en esa parte y los que tienen interacción con las moléculas. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una mutación puntual de algunos de las bases en el ADN que codifican para estos aminoácidos? Y algunas veces, entonces, después de modificarlo, se mide la afinidad por el sustrato y algunas veces se encuentra que efectivamente ha mejorado la afinidad por X sustrato. Ok, está bien, profe, gracias. Un gusto. Y bueno, y la bioquímica moderna también pues tiene aplicaciones desde la parte de nutrición, medicina, industria, biotecnología, bioprocesos, tecnología alimentaria, etcétera, ¿verdad? Esa sería pues la primera parte, meramente la introducción al curso. No recuerdo qué les puse en el aula virtual. En ese caso, antes de la bioquímica moderna, todos esos puntos eran de la clásica o algo. Es decir, vimos también como una especie de recorrido de que esto iniciaba pues desde fermentaciones, las primeras fermentaciones, por ejemplo, conocidas, las primeras personas que comenzaban a identificar biocompuestos, ¿verdad? Entonces, hasta entender que la parte esta de aplicaciones enzimáticas actuales tienen pues aplicaciones en diversos campos, ¿verdad? La bioquímica como tal, vamos a ver, las personas que se dedican, no es el de usted, que se dedican a la bioquímica, usualmente estudian mucho la parte de las enzimas o la parte de el ADN. Sin embargo, las personas que ya trabajan más con el ADN usualmente son más, como los biólogos moleculares, por decirlo. No les he puesto ninguna presentación a ustedes en el aula virtual, ¿verdad? Ah, no, sí están. Ah, es que tengo que mover unas cositas aquí. Sí, ya las dos presentaciones, tanto la que acabamos de ver como la que voy a empezar, están en el aula virtual. Tengo tantos cursos, bueno, tengo 4 cursos diferentes que se me está haciendo como un enredo a veces, pero ahí vamos. Este segundo tema, que sería como la continuación de la introducción al curso, por decirlo así, es el tema del agua. El agua tiene un papel fundamental en cómo... Ustedes no están viendo la presentación, ¿verdad? No le di compartir. No, profe. Espérense para darle compartir. Profe, y en este caso, digamos, vamos a ver casi que todo el agua, digamos, desde sus propiedades a todo. Le vamos a meter demasiado énfasis. Ya vamos a ver el tema sobre el agua, sobre las propiedades del agua y cómo esto se relaciona con la vida. Y ya después comenzamos a describir la parte de las moléculas. Ok. Ahora sí hay una presentación, ¿verdad? Sí, ahora sí. Yes. Perfecto. Vamos a ver.
El agua, como decíamos anterior, es el componente mayoritario, ¿verdad? Esto nos hace entender que definitivamente la manera en la que se gestó la vida es en el agua. Y además se gestó de alguna manera en el agua líquida. ¿Y por qué debía ser en el agua líquida? Porque si yo tuviese hielo, si tuviese, digamos, en estado sólido, el tipo de reacciones, el tipo de movilidad sería demasiado lento para que sea posible. Y por el contrario, si fuesen en fase gaseosas, sería algo demasiado difuso, incluso para generar estructuras o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se gestara en estado líquido es una cosa que es muy, muy importante. Entonces, sabiendo esto, podríamos hablar de cuáles sustancias, digamos, si fuéramos un poquito más allá de la Tierra, serían capaces de formar océanos. Podríamos hablar, por ejemplo, que debería de haber un océano, que podría haber un océano de hidrógeno, de helio, de agua, de neón, de amoníaco o de metano. ¿Deciré? Sí, profe, ¿por qué exactamente esos elementos pueden formar océanos? Bueno, realmente no son los únicos. Muchos otros podrían formar océanos. Pero vamos a ver. Si nosotros pensamos en abundancia en el universo, estos compuestos son compuestos relativamente sencillos, conformados por muy pocas moléculas de bajo peso molecular y que se podrían encontrar en una gran abundancia en un montón de planetas, por ejemplo. Pero realmente uno podría tener no sé, un océano de hierro fundido, si fuera el caso, no sé, ¿verdad? En un planeta que fuese a una temperatura altísima. Ajá, Sofía. Prof, pero en este caso, el hidrógeno y el helio, que son gaseosos, usted había dicho que tenía que de fijo ser como líquido, entonces esa parte como que me acaba de dar un choque ahí en mis neuronas. Claro, pero por ejemplo, si uno tuviese un planeta que estuviese muy alejado de una estrella y la temperatura fuese cerca del cero absoluto o tuviese una presión muy alta y una temperatura relativamente baja, estos compuestos son capaces de formar líquidos, de licuarse, de formar océanos, el hidrógeno y Sí, el helio. pero esos planetas no se llaman más bien como gaseosos, planetas gaseosos, creo que son los que están como más alejados en el sistema. Entonces, más bien, ¿cómo formarían líquidos si se supone que más bien son como gases? Es que no entiendo, estoy como medio confundida. Imaginémonos el origen de la vida. O sea, yo sé que ustedes lo entienden como pasó acá en la Tierra, pero podría ser en cualquier parte del universo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un planeta en el cual hay presión muy alta y hay temperatura baja, el hidrógeno o el helio podrían condensarse y formar líquidos. O sea, el hidrógeno y el helio son, sí, aquí son gases y tendríamos que tener condiciones muy, eh, ¿cómo decir? Temperaturas extremadamente bajas y presiones bien altas para poderlos confinar y para poderlos tener como líquidos. Pero en otras partes del universo podrían existir como líquidos. En un planeta podrían existir. Podría estar en ese planeta ya las condiciones para que sean líquidos, para que sean un océano. Ahora bien, esas condiciones, por ejemplo, del hidrógeno y del helio, en particular, serían condiciones muy desfavorables para la vida. ¿Por qué? Por eso mismo, serían temperaturas muy bajas, lo cual complica la parte energética, ¿verdad? Y presiones muy altas, ¿verdad? Que de alguna manera también. Sobre todo el asunto de la temperatura. La formación de otro tipo de compuestos que no fuesen de ese tipo de moléculas, pues o sea, congelaría casi cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si ustedes no ven la parte de espectroscopía, ¿verdad? Pero
Hay un equipo, por ejemplo, que se utiliza en química para analizar la estructura de los compuestos, que son los de resonancia magnética nuclear. Para la resonancia magnética se utiliza helio líquido. El helio tiene un punto de ebullición como de 2 Kelvin, una cosa así. 1 o 2 Kelvin, no recuerdo. Es una temperatura muy, muy cerca del cero absoluto. Y la razón por la que se usa es porque el imán, cuando está en cerca a una temperatura tan baja, el imán se comporta como un superimán. Y es lo que se ocupa, ¿verdad? Hay algunos fenómenos, por ejemplo, como este es un experimento que se hace en algunas partes de inorgánica, que uno logra hacer es que olvidé el término, ¿cómo es la palabra? Pero es como un superimán, que uno lo pone sobre un imán a temperatura baja y lo comienza a saber levitar, ¿verdad? Un compuesto recién sintetizado. Entonces, aún con el neón pasa lo mismo. Entonces, si nosotros pensamos en el agua y el amoníaco, digamos que son compuestos de un peso molecular relativamente bajo y que pueden formar líquidos, océanos, mares, digamos, en condiciones de temperatura más altas, ¿verdad? Ahora, si comparamos uno con el otro, aún el amoníaco requiere condiciones de temperatura muy, muy bajas. E igualmente el metano, ¿verdad? Que aunque podrían estarse dadas en algún otro planeta, pues no son respecto al agua, no son las mejores condiciones. Sofía. Se podría decir que tal vez ya en las profundidades que el ser humano todavía no ha llegado, los océanos podría haber helio e hidrógeno tipo líquido, debido a la superpresión que hay en ese lugar y ya que las temperaturas son muy bajas. Y también estaba pensando que en esto de la levitación, que se ve muy cool, se podría usar esto como en los trenes de altas velocidades. Sí, se usa. Pues no exactamente esos imanes, pero sí. Pero Sí, ustedes saben que hay trenes que levitan, pero bueno. Digamos, estamos partiendo de la idea como de que estos océanos se formarían en algún planeta, en alguna parte del universo. Y que en ese planeta estarían las condiciones como para que, como en nuestro planeta hay un océano de agua, en otro planeta hubiese un océano de hidrógeno, de helio, de amoníaco o de metano. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que la vida debía iniciar sí o sí en fase líquida, ¿alguno de estos otros líquidos sería factible para la generación de vida ahí? Entonces, ese es el punto. El hidrógeno, el helio y el neón tienen un punto de ebullición demasiado bajo, ¿verdad? Los otros tres podrían formar un océano líquido a una mayor temperatura, ¿verdad? Aquí está un poco la parte de los pesos moleculares y los puntos de ebullición, ¿verdad? Ya por supuesto, si tenemos algún tipo de moléculas más complejas, ellas llegan a tener puntos de ebullición más altos. Pero, por ejemplo, ven una molécula como esta ya, que es una estructura bien grande, tiene un punto de ebullición que incluso es menor al del agua, ¿verdad? Entonces digamos que de momento rescatemos a estos dos, el amoníaco y el agua. Además, este tipo de moléculas como el pentano, como los hidrocarburos, se han generado a partir de la vida, ¿verdad? Es decir, en nuestro planeta también en estado líquido uno tiene como petróleo, pero el petróleo vino de la fosilización de organismos. Entonces, uno no pensaría como que es un líquido para el origen de la vida.
El agua tiene otras propiedades que son muy, muy particulares. Una de ellas es que la densidad máxima del agua vamos a ver. Digamos que yo tengo agua líquida a 100 grados y la comienzo a enfriar. Conforme la comienzo a enfriar, yo comienzo a ver, como se ve con la mayoría de los líquidos, que la densidad comienza a aumentar, 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 aumentar. Cuando llego a 4 grados, el agua tiene su densidad máxima, pero todavía sigue siendo líquida. Entonces, conforme la enfrío más, 3, 2, 1, 0, más bien se expande, ¿verdad? Clásico como que uno deja un tazón cerrado en el congelador con agua y donde se congela se revienta, ¿verdad? Porque se expande. Eso es una propiedad muy, muy particular del agua. Eso no ocurre casi con ninguna sustancia. Y esa propiedad ha sido fundamental para el inicio de la vida. ¿Por qué? Porque el hielo flota, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante de que el hielo flote? Imagínense ustedes, por ejemplo, en el tiempo de las glaciaciones, si en lugar de congelarse la superficie, se congela el fondo marino. ¿Qué pasa, digamos, con toda la vida ahí? Entonces, el hecho de que el hielo flote, algo tan simple como eso, fue importantísimo en el origen de la vida. Y luego, ¿por qué la densidad del hielo es una densidad menor al del agua a 4 grados? La razón es por la forma en la que el agua genera 2 puentes de hidrógeno. Podríamos decir 2 o 4, depende de cómo lo vean, pero es decir, cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos que son capaces de formar puentes de hidrógeno y 2 pares de electrones. Entonces, en estado sólido, cuando se dejan de mover, ellas toman una estructura tridimensional en la cual dejan un cierto tipo de huecos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque al formar este tipo de estructura, perdón, dice que mi conexión es inestable. Un segundito. Al formar este tipo de estructura, están formando el máximo número de puentes de hidrógeno. Y eso de alguna manera estabiliza la molécula. ¿Qué pasa cuando empieza a entrar en estado líquido? Que las moléculas, conforme comienzan a generar movilidad y empiezan a romper algunos de los puentes de hidrógeno, comienzan a ocupar estos huecos que van quedando. Y por esa razón, el volumen se contrae. Otra propiedad que es importantísima en el agua y que también tiene que ver con esa cantidad tan alta de puentes de hidrógeno que logra formar. Si uno compara, por ejemplo, la capacidad calorífica del agua con la de otras moléculas, es significativamente más alta, ¿verdad? Por ejemplo, el agua estamos hablando de una capacidad de 4,186 julios por gramo por grado Celsius. Y una cosa como el etanol, por ejemplo, es casi la mitad, ¿verdad? ¿Esto por qué es importante? El agua juega un papel importantísimo en la regulación de la temperatura. Yo no sé, bueno, ustedes han escuchado sobre las noches en el desierto, por ejemplo. Sí, que son como las más frías. Ajá. Es O decir, sea, que en el día es súper caliente y en la noche es súper, súper frío. No hay un intermedio. exacto. Muy- La razón de eso es porque no hay agua. Es decir, el agua, de alguna manera, actúa como ¿cómo decir? Como el coolant de la Tierra, por decirlo así. Cae la radiación, necesita absorber una cantidad grande de energía para incrementar su temperatura.
Y al mismo tiempo, una vez que no hay radiación, necesita perder una cantidad grande de energía para bajar su temperatura. En otras sustancias no es así. Es decir, una cantidad mucho menor de energía incrementaría la temperatura un montón. Y por ende, al perder una cantidad pequeña de energía, bajaría la temperatura un montón. Entonces, este tipo de regulación en la temperatura también es una cosa bien importante, ¿verdad? Porque necesitamos mantener un rango de temperaturas para realizar un cierto tipo de reacciones, como las que ocurren en los organismos, ¿verdad? Dentro del rango, ¿verdad? Por supuesto, la capacidad de disolver tanto moléculas, digamos, como las que habíamos visto ya, digamos, moléculas orgánicas como sales inorgánicas, ¿verdad? El poder de disolver del agua es importantísimo. Entonces, dice acá, el agua con sus dos hidrógenos y sus dos pares de electrones no enlazados es capaz de formar hasta 4 puentes de hidrógeno por molécula. Depende de cómo lo veamos, 4, o podríamos decir 2, 4 medios, por decirlo así. Es decir, tiene dos pares enlazantes que generarían puentes de hidrógeno con dos protones de otra molécula y los dos protones propios que generarían dos puentes de hidrógeno con pares de electrones. Sofía. Prof, en la pasada, tengo una pregunta, porque es que podemos decir que, bueno, sí sé que es porque disuelve casi toda sustancia, pero porque es que se considera como un disolvente universal, ¿cómo es que puede disolver esos electrolitos? ¿Por qué? De ahí, la pregunta es como muy química general, ¿no? Sí, Digamos, pero es tenemos que es para tenerlo todo como súper... interacción de iones dipolo, ¿verdad? Puede formar interacciones de iones dipolo, puede generar puentes de hidrógeno. Tenemos además que las moléculas orgánicas que tienen funcionalidades como alcoholes, como aminas, pueden también interactuar con puentes de hidrógeno con el agua. Y por ahí radica el alto poder de solvatación, digamos. Si tuviéramos el amoníaco o si tuviésemos algún tipo de moléculas que tal vez no es tan polar como el agua, eh, sería más difícil de disolver, por ejemplo, hasta la parte inorgánica. ¿Verdad? Eso por ahí. Ok. La existencia del puente de hidrógeno entonces permite explicar las diferentes características anómalas. Por ejemplo, las temperaturas altas de fusión y de ebullición se generan porque sencillamente la energía que se le suministra para fundirlo o para hacerlo hervir, es energía que se necesita para romper puentes de hidrógeno, ¿verdad? E incluso los puentes de hidrógeno son tan intensos que se dice que aún en agua gaseosa a 100 grados podrían existir como dímeros, como moléculas que todavía están formando ese puente de hidrógeno, ¿verdad? La capacidad calorífica tiene que ver con lo mismo, con la enorme cantidad de puentes de hidrógeno que se van a ir parcialmente rompiendo. La densidad, como decíamos, la estructura cristalina también se relaciona con los puentes de hidrógeno. Un poco lo que les acababa de decir, el puente de hidrógeno es tan fuerte que aún al vapor de agua a 100 grados encontramos pares de moléculas unidas. Hay dos modelos para el agua líquida, ¿verdad? Dice que hay un modelo que es el de Popper, que fue mejorado del de Bernal en 1964. Se supone que en el agua líquida todas las moléculas se encuentran formando 4 posibles puentes de hidrógeno, pero que dichos enlaces pueden doblarse y estirarse para formar redes irregulares. Y el otro sería que algunos se rompen. En cualquiera de los dos casos, el agua líquida comienza a rellenar esos espacios y eso es lo que hace que la densidad disminuya. La autoionización del agua es otra propiedad que es importantísima
porque está relacionada con pues el pH, ¿verdad? Y el pH cumple funciones básicas desde catálisis, por ejemplo. ¿Verdad? Dice, por ejemplo, a 25 grados la concentración de las formas iónicas es muy pequeña. Así que, al definir la constante de equilibrio de la reacción, si la concentración del agua molecular es constante, tenemos, como ustedes recordarán también, ¿verdad? Esto es casi que un repaso, que la KW del agua es igual a la constante de equilibrio por el agua pura, que usualmente el agua pura la sacamos, ¿verdad? Al cual los líquidos puros no se consideran en los equilibrios. Y tenemos que la concentración de ion hidronio por la concentración de ion hidroxilo es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Verdad? Entonces, si tenemos agua pura, la concentración de ion hidronio sería 1 por 10 a la 7, ¿verdad? Sería como poner la raíz del 1 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Entendiendo que la concentración de ion hidronio y la concentración de ion hidróxido son las mismas. La función P que utilizamos, en la cual se define la escala de pH también, ¿verdad? El pH es igual al menos el logaritmo del H más. Yo creo que esta parte sí la conocen bien, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Ok, Profe, esta la repasamos un toque en analítica, entonces todo bien. ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos sustancias que se disocian, que se ionizan en el agua? Bueno, cuando tenemos un ácido débil monoprotónico parcialmente ionizable, aumentará la concentración de iones hidronio, pero formará un equilibrio, como ustedes recuerdan, ¿verdad? Y a partir también de un tratamiento de esta parte de equilibrio, ¿verdad? Si yo tengo, bueno, el ion hidronio lo podemos expresar de esta manera o de esta manera, ¿verdad? Yo tengo la parte ácida y la parte básica. Yo podría aplicar aquí logaritmos a ambos lados, ¿verdad? Y en un lado voy a tener el pH. En el otro puedo, por propiedades de los logaritmos, separarlas, ¿verdad? Y tras un reacomodo me quedaría de esta manera, que es la famosa ecuación de Henderson y Hasselbalch, que posiblemente fue la que repasaron en analítica, ¿verdad? Porque es un poco la parte de preparación de amortiguadores, ¿verdad? De buffers. O de soluciones tampón, que es la misma cosa. Entonces, la mezcla de ácidos y sus sales, o bases y sus sales, tienen propiedades especiales, como ustedes conocen. Si yo tengo ácido acético, pero además tengo acetato, eso me va a generar un amortiguador. Entonces, si yo veo, bueno, la curva de valoración, ahorita hablamos de eso. Nada más a manera también de repaso, ustedes pueden ver, uno tiene el agua pura a 7 grados, tendríamos cosas más ácidas como leche, bananos, lluvia ácida, jugo de naranja, vinagre, ácido sulfúrico. Y tendríamos sustancias alcalinas como agua de mar, huevos, bicarbonato, leche magnesia, amoníaco, jabón. ¿Cómo? En el caso de las bebidas gaseosas, porque tienen un pH tan ácido y nosotros lo sentimos tan dulce, o sea, además del azúcar, digamos, pues, ¿qué lo vuelve tan ácido? Bueno, el azúcar no lo vuelve ácido. Lo que pasa es que No, pero la gaseosa. están formuladas con ácido fosfórico y ácido carbónico. De hecho, Sí, el carbónico sí, pero el fosfórico no me acordaba, sí, cierto. de hecho, tienen, no sé por qué, pero el contenido de ácido fosfórico que tienen es prohibido en los demás alimentos. Es muy, muy alto. Pero bueno, así es. Por eso es que son malos para los huesos y todo eso. Entonces vamos a ver, si regresamos a la curva de valoración aquí, ¿verdad?
Como ustedes también recordarán, conforme vamos agregando bases, pues tenemos una parte en la cual el cambio de pH es sencillamente rápido, ¿verdad? Y hay una parte en la cual esta tendencia se aplana, se ralentiza. La presencia de estas sustancias en agua que logran ralentizar los cambios en el pH es también bien importante para las reacciones biológicas. Y en el cuerpo humano tenemos una gran cantidad de sustancias que actúan como amortiguadores. Aminoácidos, proteínas y algunas sales también. Entonces, el hecho de que el agua pueda disolver este tipo de electrolitos que pueden formar este tipo de soluciones amortiguadoras es también una cosa bien importante. ¿Verdad? Por ejemplo, sí, varias proteínas, ¿verdad? El mismo dióxido de carbono que tiende a formar este tipo de cosas. Las proteínas tienen varios residuos de nitrógeno, varios residuos carboxílicos, y estos suelen jugar ese rol amortiguador. Entonces, también, nada más a manera de repaso, no lo voy a hacer a mano porque creo que son ejercicios que ustedes recuerden, digamos, cómo uno prepararía una solución tampón que fuese 0,15 molar en acetato de sodio con pH 5,06. Entonces vamos a ver, si yo vengo a la ecuación esta que está aquí arriba, que es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, y le pongo los números, el número del pH iría aquí, ¿verdad? Este 506, ¿verdad? La pKa en este caso sería la pKa del ácido acético, que por aquí está 476, ¿verdad? Y tengo la concentración de el acetato y el ácido acético, ¿verdad? Entonces, bueno, resolviendo estos números ya me da esto. Pero me faltaría la otra parte, es decir, ¿sí? Prof, en este caso, si usted nos pusiera a hacer un ejercicio de estos, usted nos daría la pKa, ¿no? Porque no es como un valor que uno tal vez a veces se acuerde. Sí, sí, no se tienen que aprender las pKas. Tranquilos. Sí, que no está. Tuve miedo por un segundo. Tranquilos. Bueno, el 506 menos el 476 me dan 0,3, ¿verdad? En esta parte tendría el logaritmo, ¿verdad? 10 a la 0,3 me daría 2 y ya sacamos el logaritmo. Me queda esta relación. Entonces, yo tenía, vamos a ver si me entienden. Tal vez es que la redacción aquí tal vez me quedó un poco confusa. 0,15 molar es la concentración del buffer, no la concentración del acetato de sodio. ¿Verdad? Porque uno podría pensar que sencillamente es meter este 0,15 aquí y despejar la otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es la concentración del buffer? Que es lo común, ¿no? Uno prepara un buffer, digamos 1 molar o 0,1 molar, o lo que sea, en concentración del buffer. Al final el pH hasta se ajusta. La concentración responde más a la concentración de las moléculas como tal. Entonces, yo tengo la concentración del buffer, quiere decir que la concentración del acetato y del ácido acético, de la suma de las dos, es 0,15. Entonces yo podría despejar una de las dos, digamos que el acetato. Entonces mando a restar para el otro lado, ¿verdad? Y tengo que 0,15 menos el ácido acético es igual a la concentración del acetato. Entonces, en la ecuación que teníamos aquí antes, ¿qué es lo que hago? Sustituir el ácido acético por esto, por esta expresión de acá. ¿Para qué? Para que me quede todo en términos de, perdón, sustituir el acetato, para que me quede todo en términos de ácido acético, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba el acetato? Ponemos ahora esto, 0,15 menos la concentración del ácido acético, entre la concentración del acético.
Eso es igual a 2. El 2 que teníamos en la misma ecuación anterior. Esto sí lo vieron. No se han perdido, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Profe, yo la verdad me perdí un poco en esa última diapositiva. Yo creo que fue por el 0,15, que de verdad uno pensaría que por las reacciones del acetato no es la solución. Pero... Ok, todo bien. En este caso, ¿qué se supone que deberíamos de encontrar? ¿Qué es lo que dice la pregunta? ¿Cómo prepararía? Es decir, tiene que encontrar la concentración de ambos. Bueno, en ese caso, si nosotros encontramos la concentración de uno, la podemos restar y simplemente encontrarla. Es que no vas a poder encontrar la de uno individualmente. Esto era lo que teníamos en la anterior, ¿verdad? Acetato entre ácido acético es igual a 2, ¿verdad? Ok. Perdón, que se me hizo el puntero. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok. El acetato entre el acético es igual a 2. Perdón, no puse lápiz a cargar. Este acetato, yo tengo aquí arriba que el acetato es igual a 0,15 entre el acético. Entonces lo que hago es reemplazar este por esto que está acá. Entonces ahora tengo que no acetato, sino 0,15 menos ácido acético entre ácido acético es igual a 2. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Y lo que queda es despejar, ¿verdad? Yo mandaría los ácidos acéticos para un lado, ¿verdad? Y el número para el otro lado. Y finalmente, pues, despejamos el ácido acético. Y por supuesto, ya habiendo encontrado uno, encontramos el otro aquí con esta por despeje. Ok. Por despeje el otro sería 0.10, ¿verdad? La suma de los dos es 0.15, uno es 0,05, el otro es 0,10. Entonces, se prepararía disolviendo ese par de componentes. En la práctica, ¿cómo les digo? Siempre al final uno tiene que ajustarlo un poquito, ¿verdad? Yo no sé, antes en analítica lo ponían a uno, yo no sé si todavía, que había que prepararlo y se medía como el pH que daba y si a uno, y que esa era como la incógnita. Si a uno le daba el pH que supuestamente tenía, entonces tenía la incógnita buena y si a uno no le daba, entonces tenía la incógnita mala. Pero realmente en la práctica esto se prepara siempre ajustándolos. Porque además la ecuación de Henderson y Hasselbalch tiene algunas aproximaciones en el equilibrio, digámoslo así. Pero bueno. Vamos a ver, el agua también tiene interacción con los compuestos covalentes polares. Los compuestos covalentes polares que no ionizan pueden interactuar con el agua solubilizándose, ¿verdad? Y estas sustancias tienen varias posibilidades de interacción. Algunos formarán puentes de hidrógeno, otros formarán interacciones de dipolos, etc. El agua y los compuestos no polares. Los compuestos hidrófobos son aquellos que siendo solubles en disolventes no son solubles en agua. Vamos a ver, esto es una cosa que es medio vacilona, porque es que realmente, ¿cómo decir? Los compuestos hidrófobos realmente no son hidrófobos. Realmente los compuestos lipofílicos, los compuestos grasos, los compuestos no polares, sí les gusta el agua. La interacción entre un compuesto no polar con el agua es hasta más intensa que entre el compuesto no polar con el otro compuesto no polar. ¿Por qué? Porque un dipolo inducido sería más fuerte que un dipolo instantáneo. Entonces, ¿por qué no se disuelven? Realmente,
Lo que ocurre es que la interacción del agua con ella misma es más intensa. No sé si me cachan esta parte. Profe, Realmente, yo me perdí. ¿Podría repetir otra vez eso? Porfis, me perdí toda la presentación. Fue como la pregunta que había hecho que no entendí. realmente el agua es lipofóbica. Es decir, el agua es a la que no le gusta la grasa, porque el agua tiene una interacción más intensa con ella misma que con la grasa. Pero a la grasa sí le gustaría el agua. Es decir, es el agua la que rechaza la grasa y no al revés. ¿Me entienden la idea? Sí, eso Ahora lo entiendo. Más o menos. Pero en este caso estamos hablando de del segundo punto o del primero. Del segundo. Ok, ok. Entonces lo rechaza porque es más fuerte su interacción entre ella misma. Exactamente. Ok. ¿Y por qué es más fuerte entre ella misma si algunos compuestos tienen, o sea, OHs y así? Ah, pero no forman la misma cantidad de puentes de hidrógeno que forma el agua con ella misma. Pero además estamos Ah, hablando de compuestos, no de compuestos que formarían puentes de hidrógeno, sino que estamos hablando de compuestos no polares, ¿verdad? De compuestos em, lipofílicos. sí, pero es que por eso hay algunos compuestos no polares que tienen la cadena larga de carbonos, pero también tienen un extremo OH. Entonces, ya, sí, nada. Sí, bueno, Gracias. ya cuando tenemos esto sí sería más como un comportamiento como anfifílico. Pero bueno, que a eso vamos, a los anfifílicos, a los anfipáticos. Tenemos una cabeza que es una cabeza polar y una cola que es no polar. ¿Qué es lo que ocurre con estos compuestos? Que se agrupan formando esas estructuras, ¿verdad? Que se conocen como micelas, en las que toda la parte no polar se pone entre ellas y toda la parte polar queda en la superficie y es finalmente lo que interactúa con el agua. Profe, ¿me Sí. podría repetir eso de los compuestos antipáticos? Por favor. Estos compuestos anfipáticos, vos puedes ver, tienen una cola que es no polar y una cabeza que es polar. Entonces, estos se tienden a estructurar. em, Vamos a ver cómo decimos. Em, Como si fuera un grupo de gente que se está mojando y para mojarse un poquito menos pegan las espaldas y las ponen juntas. Todas las colitas se ubican entre ellas porque no les gusta el agua, ¿verdad? Y terminan agrupándose hacia el centro de una esfera. Y la superficie de la esfera está cubierta por los grupos que son polares, que son afines al agua, ¿verdad? Esta es la estructura de una micela. Es como, por ejemplo, lo que ocurre en los jabones. Em, los jabones, de hecho, pueden disolver la grasa por esa razón. Tienen una cabeza que es afín al agua y las colitas forman este tipo de estructura. Si uno tiene una grasa, entonces la grasa puede contenerse aquí en el centro, ¿verdad? Y esta estructura puede transportar esa grasa en el agua y disolverla. ¿Se entiende la idea? Sí, gracias. Perfectísimo. Sí, este tipo de interacciones también pues, tienen un rol importante en los procesos biológicos, ¿verdad? Digamos que una micela, pues no una micela, pero si uno, por ejemplo, comenzara a hinchar una micela, podría llegar a formar un liposoma, ¿verdad? Si ya no es solamente una esfera, sino que tiene una bicapa, ¿verdad? Tienes em, colas no polares entre ellas, cabecitas hacia afuera y cabecitas hacia adentro. Entonces, es como una especie de membrana que puede contener una porción de agua adentro. Y las micelas de alguna manera son como un ejemplo de lo que ocurre realmente con las membranas celulares. O sea, aunque las membranas son un poco más complejas, ¿verdad? Tienen otras cosas, tienen proteínas,
Algunas tienen también una pared celular o tienen ahí algunas cosillas más, ¿verdad? Sofía. Profe, que son micelas. Desde hace rato las está mencionando. Yo les digo, son como esto que está aquí en la imagen, pero ¿qué son? Las micelas son, vamos a ver. Tenemos como yo les decía, el caso del No sé, por ejemplo, un virus que tiene su capa que se puede destruir con el jabón, por ejemplo, no sé. No sé, estoy intentando saber qué es una micela. imagínese que usted tiene solamente el fosfolípido, no tiene nada más, no tiene ningún organismo vivo, no tiene, uno compra, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, el fosfolípido como tal, eh, se me fue el nombre, hay algunos que son bien comunes, pero bueno, algún tipo de fosfolípido, entonces ellos ponen las cadenitas contra ellas, o incluso lo que ocurre con el jabón, lauril, sulfato de sodio, lo que sea. La cadena estaría representada por este palito, ¿verdad? Y ellas se ponen unas con las otras, y las cabezas se ponen hacia afuera. Estas cabezas que podrían tener carga, digamos, por ejemplo, si uno tuviera lauril sulfato de sodio o algo así, tiene un grupo carboxilo afuera, ¿verdad? Tiene esa carga negativa y tendría un contraión también positivo. Eso es afín al agua. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, esta parte externa interactúa con las moléculas de agua que andan por ahí. Eso es una micela. Ahora, si yo lograra Entonces hinchar, estás haciéndolo como si fuese una clasificación, no como si fuese como un organismo común. no es un organismo, es una estructura. Ok. Gracias. Si yo lograra, digamos, hinchar esto un poco más, agregar un poco más de agua, lograría tener una bicapa parecida a la que hay en una membrana, pero no estoy hablando otra vez de nada vivo, ¿verdad? Sin embargo, esta bicapa podría formar un liposoma, digamos que el liposoma podría tener un hueco adentro, como ocurre en una célula, como ocurre en una membrana celular, ¿verdad? En la cual tengo las cabecitas de los fosfolípidos, tanto en la parte interna como externa, y las colas unas contra otras al centro. ¿Verdad? Ok, ¿qué hora es? Ok, estamos bien todavía. El agua actúa como reactivo y como producto también, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo la síntesis de dipéptidos o la síntesis de un disacárido, trisacárido, tetrasacárido, tengo dos moléculas monoméricas que se juntan. ¿Y donde se juntan sale agua? ¿Verdad? O tengo el proceso contrario. Se degrada un polisacárido, se degrada un disacárido, se degrada una proteína. ¿Qué es lo que pasa? El agua es el reactivo, entra y hace una hidrólisis y se me separan los otros compuestos en dos. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, nos dice perdón, ¿qué me pasa con el puntero? Se me va a veces que pongo el lápiz y después no lo logro ver. Si yo tengo, por ejemplo, la entalpía de formación para el dipéptido, ¿verdad? Y tengo la entalpía de formación del agua y tengo la entalpía de formación de el reactivo. Si ustedes recuerdan un poquito la parte de termodinámica, ¿verdad? Sería la suma de los productos menos la suma de los reactivos, ¿verdad? Todo, digamos, por el coeficiente estiquiométrico. Entonces, este dipéptido, ¿verdad? C4H8, N2N3, lo pondría de primero, ¿verdad? Que es 117.
El agua lo pondría de segundo, ¿verdad? Aquí está el agua, perdón, de segunda, ¿verdad? Que es 56,7. Y en este caso, la glicina, ¿verdad? Sería, o sea, la suma de estos dos menos la glicina, que hay que multiplicarla por 2 por el coeficiente estiquiométrico, ¿verdad? Y que es 88 y algo. Entonces, menos la suma de los reactivos, que en este caso es uno solo, pero multiplicado 2 veces, 88,9. Y esto me da que este proceso, digamos, la energía total son 3,3 kilocalorías. Entonces, dice acá, aunque el proceso requiere energía, la diferencia entre la energía de las glicinas y la del producto es aportada principalmente por el agua. Es decir, hay una temperatura, digamos, la energía, el delta G es relativamente pequeño, entonces la energía es fácil de aportar a través del agua. Y esto sería este capítulo del agua. No sé si tienen dudas, preguntas. Yo tengo una pequeña duda, profe. Ajá. En este caso, ¿hay alguna forma de, tipo, pensar más adelante de que suceda la reacción, de saber si el agua va a ser un reactivo o un producto, digamos? Algo que uno diga, normalmente en ese proceso siempre es un reactivo o siempre es un producto. Claro, por ejemplo, cuando construimos proteínas o construimos polisacáridos o construimos este tipo de cosas, el agua va a ser un producto, ¿verdad? Cuando tenemos procesos de hidrólisis, el agua va a ser un reactivo, ¿verdad? Ya vamos a ver las reacciones con más calma, más adelante, las reacciones biológicas. Este capítulo realmente no se trata tanto acerca de esta reacción química en particular. O sea, se trata más un poco de las propiedades del agua y de que ustedes entiendan toda la parte fundamental de que juega la termodinámica, que juegan la polaridad de las moléculas, las fuerzas intermoleculares, la capacidad de regular el pH, la capacidad de regular la temperatura, ¿verdad? Y todas estas propiedades del agua que son importantísimas para la vida, ¿verdad? Eso es de lo que más trata este capítulo. Ok. ¿Alguna otra? Profe, Ajá. a mí me quedó una duda con lo de las micelas. ¿Los lípidos llegan a estar unidos químicamente o solo es unión No. física? No, esa interacción es exactamente, es puramente supramolecular, es decir, puramente de fuerzas intermoleculares. Es decir, sencillamente, y es que así pasa en la vida, digamos, muchas de las cosas que mantienen a las estructuras unidas no son enlaces, son fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Y muchas de las cosas que unen, por ejemplo, los sustratos a las enzimas para formar los complejos y todo esto también son fuerzas intermoleculares. Por eso también es tan fácil desnaturalizarlas, ¿verdad? Algunas veces los cambios en la temperatura logran hacer que una proteína pierda su función, digamos, a veces ni siquiera hace falta romper un enlace químico. La temperatura, digamos, logra modificar la forma en la que están estructurados en 3 dimensiones y ya la enzima perdió su función, ¿verdad? Pero tanto en las micelas, como en los liposomas, como en las membranas, incluso celulares, esa interacción es meramente de fuerzas intermoleculares. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Entonces, pues por hoy estamos. Ya la próxima semana empezamos el tema de carbohidratos. En el libro, por cierto, es un brinco, ¿verdad? Creo que este es el capítulo 2 y el próximo, el de carbohidratos, creo que es el 7.
si quieren leerlos, los pueden ir leyendo, si quieren leerlos conforme lo vamos viendo, si como ustedes gusten más. Sí, Sofía. Prof, para estudiar para tipo este capítulo, ¿es necesario hacer ejercicios de termodinámica o no? No, o sea, tipo de soluciones buffer, o todavía no es necesario hacerlos de nuevo. sí puede ser, sí. Por lo menos ejercicios de este tipo, así básicos, no es como, vamos a ver, no es que vamos a ver fisicoquímica de nuevo, pero sí ejercicios básicos, sí. O sea, son cosas que yo creo que en términos generales ustedes saben, ¿verdad? Es como darle una repasadita, ¿no? Que la energía libre y estas cosas. Ok, excelente, profe. Entonces se supone que estas presentaciones ya están en el aula virtual y que yo las podemos... Correcto. Ok, Correcto. excelente, profe. Ok, bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ah, profe, gracias. Yo es que hago normalmente las preguntas en medio de las cosas, pero entonces, muchas gracias por todo. Buenos días.